Capital Sonoro. Capital Político. Capital Político es un podcast que semana tras semana, 3 veces a la semana, incluso a veces, se ocupó de las noticias más importantes de Colombia, Bogotá y el mundo. Y hasta nuevo aviso se ocupó porque este es nuestro último episodio. Hasta no saber pues qué va a pasar finalmente con el sistema de comunicación pública Capital, sus frecuencias y por supuesto su área de contenidos sonoros. Este último episodio que les presentamos es el balance de 2023. Hemos llamado a voces con las que tuvimos la oportunidad muy afortunada de conversar a lo largo de 2023 para revisar cada una de las noticias que no vamos a tener tiempo de revivir. Para eso tenemos obviamente una historia de publicación bastante profusa, pero sí queremos hacer un balance de lo que fue este 2023 y por supuesto los retos que deja para 2024 para que ustedes estén, ojalá, disfrutando de sobrados de las comidas decembrinas y o lavando platos después de haber consumido los mismos sobrados. Vamos a empezar nuestro balance de 2023 con quien viene a ser nuestra analista de cabecera, Laura Bonilla, subdirectora de Pares Colombia, que nos acompañó en cada uno de los frentes, desde paz hasta ejecución gubernamental, hasta las crisis políticas de las falsas y de las verdaderas. Mejor dicho, Laura, agradeciendo infinitamente que siempre haya atendido nuestra llamada. Bienvenida a este balance de 2023. Hola Santiago, muchísimas gracias y haré todo lo posible para que el próximo año sigamos en estos análisis tan importantes. Bueno, Laura, ¿cuál es el balance principal que hace usted de 2023? ¿Cuál sería la línea inicial para describir este año? Es un año de claroscuros. Yo sé que eso parece como el balance fácil, o sea, que parece un cliché, algunas cosas salen bien y otras mal, siempre como el horóscopo, pero digamos que había gente que estaba supremamente extremista, ¿no? En términos de se va a acabar la democracia, este país ha sido tomado por las mafias, más que antes incluso, la paz total es el desastre más grande del universo, y pues en eso yo creo que la realidad es otra, es muy distinta, aunque los retos persisten. Entonces, en temas que más o menos conozco, te puedo decir, bueno, en violencia tenemos unas bajas importantes en algunos indicadores de violencia, como por ejemplo el desplazamiento forzado, que están muy bien, porque siempre desde el punto de vista de la gente es mejor que no la desplacen y que no la saquen de su casa. Es mejor que no la amenacen, es mejor que no haya actos terroristas y atentados. Eso es buenísimo que suceda. Sin embargo, tenemos la vuelta del secuestro, que para mí en términos de la violencia en Colombia es como el gran lunar, el gigante lunar negro en el año. Y no es que haya otros indicadores violentos, pero es tan sensible y tan delicado y toca tanto la fibra nacional que esto y esa política de incremento en los homicidios y el hecho de que no hayan bajado como quisiéramos los amenazas y homicidios a líderes y lideresas sociales son como los puntos negros. Sin embargo, yo creo que el año cierra con un cambio importante en la política de paz, llevarla más a la concreción de buenos resultados en el territorio, más que a, digamos, la grandilocuencia que teníamos a principio de año. Entonces, eso sí lo valoro como positivo. En la economía es lo mismo, ¿no? Una inflación que va cediendo de a poquitos, que algunos dicen, bueno, el primer trimestre de 2024 nos va a golpear, otros dicen, puede ser una estanflación, que es complicadísima, y otra gente dice, esto no sirve de nada porque la economía está desacelerada. O sea, ambas cosas son verdad. La economía está desacelerada, es un problema, hay que tener mejores incentivos para que se vuelva a acelerar, pero damos alimentos a menor precio, que también tiene que ver con una buena política agraria por parte del gobierno, pues también es una noticia importante. Y finalmente, el otro tema al que me querría referir es el tema del gran acuerdo nacional o los acuerdos políticos, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, ¿se logró domesticar a Gustavo Francisco Petro o no se logró domesticar a Petro? Yo creo que Petro es menos domesticable de lo que
alguna gente pensaba a principios de año, pero también se dio. Entonces, tiene una reforma laboral parcialmente aprobada, pues aprobada por Cámara con muchos artículos que son polémicos, pone al país siempre en una incertidumbre, en una montaña rusa, y tiene una reforma laboral que también parece ir por buen camino. Entonces, al parecer el presidente ha logrado recomponer sus mayorías en la Cámara sin tener que entrar a negociar fundamentales, sino pues negociando lo que siempre han negociado los políticos en Colombia, que es básicamente clientelas, burocracias, puestos, y probablemente ganándose el favor de una clase política regional que ya no se sentía representada por los líderes de sus propios partidos políticos. Eso es interesantísimo. Y ya veremos en el 2024, después de este diciembre, cómo se va a comportar el Congreso. ¿Será que en nombre de esto, es decir, es como si diera una vuelta a la tortilla, pero siguiera exactamente en lo mismo? Es decir, es un giro de 360 grados, porque se busca minar el poder de las castas políticas y de los partidos. Y de las, no como esto que llamamos los clanes, pero al mismo tiempo son empresas, pero al mismo tiempo son como uniones de políticos, pero se cambian por otras, ¿no? Porque, es decir, no, tampoco se entró a un ciclo virtuoso del Congreso donde realmente se debatan los debates, sino en donde estamos viendo un poco lo mismo, como el quórum, fallas en tal o cual comisión. Petición de garantías y después aprobación en masa, ¿no? ¿No es un poco lo mismo? Pues digamos que esa idea de que vamos a tener un Congreso súper técnico que no interactúa con la política regional de hace 150 años, pues claramente no va a pasar. Es un Congreso muy parecido, pero tampoco es el mismo Congreso. Entonces, te doy un ejemplo, en la reforma a la salud. Vamos, cuando se contraponía esta idea de que es la reforma a la salud del pueblo contra, contra las élites de las EPS, pues eso también es matizable, porque las EPS, digamos, algunas en las regiones, ya la mayoría quebraron, la mayoría de grandes corporaciones pues encontraron que tampoco era tan necesario la intermediación de un César Gaviria para sentarse a hablar con el gobierno nacional. Entonces yo sí creo que la caída de alguna manera como de esos grandes intermediarios como César Gaviria, como la propia jefatura conservadora o esa pérdida de poder va a impactar. No sé si bueno o malo, o sea, en todo caso va a ser distinto y va a ser distinta la negociación política, ¿m? Porque ¿para qué tengo que pagarle a un gran lobista en el Congreso si yo mismo puedo ser un lobista vía Twitter y sacar una cita como el presidente de Sura con las EPS? Y también me parece interesante la entrada de los grandes cacaos a ese gran acuerdo nacional. He estado poniéndole mucha atención a La Guajira porque estas grandes inversiones un poco le van a solucionar parcialmente el mito de la efectividad al gobierno y a Gustavo Francisco Petro, y porque pues lograr montar dos acueductos regionales en La Guajira ya es mucho más de lo que se ha hecho en los últimos años. Lo de la mermelada, de cuánta, cómo, dónde y si alguna vez vamos a salir de ahí, si se va a lograr proponer otra reforma política que empiece a cerrarle el paso, a cerrarle la llave, el control del empleo público a los congresistas o no. Mira, por ejemplo, la reforma más importante para revisar la clientela aquí es la reforma laboral. No porque sea la gran panacea, pero va a ser mucho más difícil para los congresistas tener ese gigante acceso a la burocracia estatal sin órdenes de prestación de servicios en el Estado, que son a dedo, directas, rápidas, que puede que sí, que puede que no, a ese control de la gente que les implicaba, vamos, estar sufriendo por el contrato del otro año, por los cada 4 meses. Entonces, hay cosas que pueden inclinar la balanza a un lado o al otro. Mm, ¿Cuáles serían los personajes del año para usted? Pensando no solamente
en lo gubernamental, sino también pues personajes que estén en la oposición o que estén funcionando por fuera de la política, quienes marcaron el pulso de 2023. Yo ya iba a decir que Shakira y Karol G son la mejor representación que hemos tenido en años. Bueno, Ah, sí, eso sí. a ver, yo creo que dentro de la política regional, digamos, esa entrada, que no es digamos, no es algo muy positivo, pero ese reencauche de muchas élites regionales como con un nuevo aire de ahora yo soy súper tecnócrata, aunque no lo sea, fue un protagonista de las elecciones este año, por ejemplo, un Fico Gutiérrez, una Dilian Francisca Toro volviendo al Valle a unir sus fuerzas y a decir aquí estamos en resistencia y rebeldía, pues de una u otra manera suena como raro, o sea, suena como que entramos al multiverso. Mira, en términos, digamos, positivos, yo voy a resaltar una cosa colectiva, no porque pertenezcamos de una u otra manera al sector, pero que creo que un reto gigante este año fue de las organizaciones de derechos humanos para continuar incluso con un gobierno mucho más abierto a hablar del tema o preocupado por el tema, pero lograr que estos asuntos de la paz y de los derechos humanos volvieran a la agenda pública y mantener a los líderes defensores ambientales, de derechos humanos, etcétera, como en uno de los tops de las noticias. Creo que ahí también colectivamente podemos ser personajes del año. Además, si uno no se hace autobombo en esto, pues no, nadie más se lo va a hacer. Y a nivel político, a ver, es que es muy difícil, porque bueno, yo pongo a Jennifer Pedraza también como una congresista revelación. Creo que su trabajo es muy destacable en esos términos. Eh, y ya, no me tiro con más personajes del año en la política nacional. ¿Habría algún antipersonaje del año? Oye, antipersonaje del año, no sé, Nicolás, el otro Nicolás, la familia del presidente fueron antipersonajes en el año, un poco que estuvo esto haciendo muchísimo ruido en cada escándalo, pero el gran antipersonaje de este año, y yo estoy súper feliz porque es probable que el otro año ya no lo tengamos, es el fiscal Francisco Barbosa. O sea, ya ayer cerramos con broche de oro, el director de la UNPS, yo le pasaba a la fiscalía las más graves denuncias de corrupción, incluso de gente que ha quitado esquemas para mandar matar, y la fiscalía no ha hecho absolutamente nada. Entonces, esta fiscalía mediática, centrada 100% en la personalidad del fiscal, donde a uno le dicen sus fuentes, es que si el fiscal no quiere, nos vamos todos a la porra, súper poderoso, pero también súper politizado y sin, digamos, 2 gramos de auténtica preocupación por hacer bien su trabajo. Creo que Francisco Barbosa es el antipersonaje. ¿Qué reto cree que es al que debería ponérsele atención este 2024? ¿Cuál sería, así en la lista de deseos y propósitos, cuál sería el primer tema a ajustar, a revisar o a meterle un poquito más de atención? Pues mira, el gobierno sí o sí tiene que reordenar la Casa de los Derechos Humanos, reducir la competencia interna dentro de su propio gobierno e incrementar la cooperación. Si logra eso, yo quedo muy feliz, o sea, no necesita grandes cosas, no es la gran reforma en la salud ni nada, pero con eso ya va a mejorar montones la ejecución, que por supuesto es otro de los grandes retos del año que el gobierno no logró poner en cintura o poner en una buena sintonía la ejecución presupuestaria. Por último, ¿cómo ve el asunto mediático? Es decir, mucho de lo que nosotros hablamos acerca de la percepción de una constante crisis o de anuncios que pueden ser o no más o menos pesimistas, que pues nada tiene eso de malo, pero al mismo tiempo la programación de un pesimismo, de una retórica que sea sumamente alarmista, pues tiene mucho que ver también con nuestra conversación pública. ¿Cómo evalúa usted esto, este desempeño de los medios en 2023? ¿Cómo ha sido nuestra manera de tramitar el país a través de los medios y las plataformas, de los nuevos y de los viejos, de los tradicionales, de los más grandes y de los más pequeños? Pues mira que yo tengo sentimientos encontrados porque, vamos, este año temas que habían estado en el silencio más espantoso en el cuatrenio pasado, pudimos
ponerlos en la luz, o sea, pudimos volver a decir, mire, los derechos humanos son importantes, algo tan sencillo como eso. Están matando gente, cosa que con Iván Duque no, ¿cómo te ocurre? Demuéstramelo, eso es terrible, eso no puede ser verdad, todo. Y pese a todo, digamos, eso me alegra, lo que me da ese amargor en el alma es ese silencio tan horroroso que teníamos antes, que bueno, afortunadamente no lo tenemos ahora, pero al mismo tiempo siento que hay muchos colegas de medios tradicionales o no, que muy llevados o muy motivados también por esta ansiedad, por el clic, por el contenido, por rápido, por todo, ya, 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 y porque tenemos que generar polémica, entonces sacan vainas como estamos llevados por la corrupción, el clientelismo nos comió y yo pues nunca nos ha regurgitado el clientelismo como si no estamos, Nunca ha parado nunca de para de masticarnos. masticar, no fue un chicle ahí desde hace tantos años, o los propios, digamos, grandes casos de corrupción y estas cosas, pues siempre generan una sensación que a veces hace nuestro trabajo muy difícil, ¿no? Pues cuando uno dice y te presionan, ¿no? El otro día en un programa de análisis también, bueno, pero esto es muy malo, ¿verdad? Y yo, hombre, hay que matizar, pero es malo, ¿verdad? Ese llamado al permanente insatisfacción y todo, pues termina siendo muy harto. Y mira que las elecciones en Bogotá a mí me alegraron en el sentido de que no fue el discurso catastroficista lo que termina ganando las elecciones, que no me hubiera gustado que eso sucediera a ninguno de los dos lados. Y yo creo que Bogotá está bastante cansada de eso. Entonces, hay medios que, pues, por supuesto, bueno, el de la señora Victoria no me voy a referir porque eso ya es una cosa muy estrambótica, pero pues el resto de mis colegas de medios grandes, siento que este año les costó mucho la mesura. Y pues incluso a nosotros los medios también, o que estamos más en el sector independiente o público de opinión, también nos ha costado el análisis porque pasan cosas todo el tiempo. No ha sido un año fácil, ha sido un año ocupado. Uy, sí, ha sido un año sumamente ocupado. Bueno, pues Laura, de nuevo creo que no tengo cómo retribuir toda su generosidad, solamente agradecerle una vez más por acompañarnos y bueno, esperar que tengamos más espacios para charlar en el 2024. Pero por supuesto, así será, Santiago. Muchas gracias. Muchísimas gracias y bueno, siempre pendientes de la columna y de pares y de todo. Continuamos nuestro balance de 2023. Continuamos con quien fue una voz habitual en nuestros repasos noticiosos en Capital Político, la politóloga y analista Daniela Garzón. Muchísimas gracias siempre, Daniela, por aceptar nuestra invitación y bueno, bienvenida a este balance general de 2023. Hola Santiago, no, muy feliz de llegar a finales de un agitado año de 2023. Sí, espero que esto lo estamos grabando el 15 de diciembre, espero que para el momento en que esto lo estemos oyendo, todos, tanto quienes nos oyen como usted, Daniela y yo, podamos estar disfrutando de la comida navideña de nuestra preferencia, porque creo que el buñuelo hay como más acuerdo en torno al buñuelo, pero la natilla es casi tan polarizante como la changua. Opino lo mismo, creo que la natilla no es tan popular. ¿Usted es pro natilla o anti natilla? No, yo soy pro natilla, pro natilla. Bien, yo soy pro natilla. Es como ahora la gente no me da el team natilla. Entonces, Ah, total. También soy pro chango, entonces yo también soy pro changua, claro, yo soy pro todo, pero me sí. parece muy bien. Eh, bueno, hábleme de este año. ¿Cuál es su balance general de 2023? Bueno, yo creo que es un año en el que el gobierno se asentó, en el que a pesar de que el gobierno perdió popularidad, se comprobó que no íbamos hacia la catástrofe que mucha gente anunciaba, lo cual me parece supremamente positivo para la democracia colombiana y para el futuro colombiano. Yo he tenido muchas discusiones con amigos politólogos y todo el mundo está como con esta preocupación respecto de qué va a pasar en 2026 y a mí me parece que en medio de todo lo atropellado que ha sido el gobierno Petro hay una cosa que es cierta
y es que no estamos en una debacle y eso creo que le sirve mucho a Colombia para tratar de asentar pues que un gobierno de izquierda era posible y que no iba a ser, digamos, un absoluto caos. Entonces yo celebro eso, creo que este ha sido un año con varios escándalos, pero me gustaría empezar por ahí y es como año y medio después de posesionado Gustavo Petro, las instituciones se mantienen en pie, Petro ha podido gobernar y eso es una gran noticia para Colombia. Persiste esa sensación de crisis generalizada, es decir, más allá de las mediciones de popularidad del gobierno de Petro, que obviamente pues dicen mucho sobre lo que la gente percibe de sus reformas y de los cambios políticos, de la ansiedad, de las expectativas. ¿Qué pasa? Porque nosotros sí seguimos sintiendo que estamos como en una permanente crisis en Colombia. Bueno, yo creo que en primer lugar, Santiago, hay un tema alrededor de la economía en la que claramente la gran mayoría de opinadores y economistas les parece como una locura todo lo que el presidente plantea. En ese sentido, hemos tenido como la zozobra todo el tiempo de estar en una permanente crisis económica y a pesar de que las perspectivas, digamos que estamos en medio de una pequeña caída o de una caída considerable del ciclo económico, siento que es como una profecía autocumplida a veces y eso es lo que nos hace sentir que estamos permanentemente en crisis. Este año, por ejemplo, hubo una caída en la inflación, el desempleo se ha mantenido también bajando, lo cual me parece que es positivo aún cuando muchos economistas dicen que esto tiene que ver con los rezagos del gran rebote pospandémico que tuvo la economía colombiana, que además también fue una de las que más eh, perdió puntos del PIB durante el confinamiento, pero creo que ese es como un factor que pues a mí personalmente, como no soy economista, pues no te puedo decir si es verdad o no que el otro año vamos a seguir en un periodo económico muy complicado, pero siento que esa ha sido como una parte de la narrativa de la crisis. La otra parte creo que se configura en el tema de seguridad, en el que creo que los hechos sí son un poco más discientes. Primero, pues porque a pesar de que el gobierno ha logrado mantener las mesas y logró instalar las mesas de negociación, tanto con el ELN como en el Estado Mayor Central, y abrir a los diálogos sociojurídicos en varias ciudades de Colombia, pues no ha logrado como una mejora significativa en materia de seguridad y algunos delitos que golpean directamente a las personas, particularmente el secuestro y la extorsión, han ido en aumento este año. Entonces creo que ahí sí hay unos hechos más concretos respecto de que estamos en un periodo que mantiene el deterioro de seguridad que arrancó realmente casi que recién posesionado Iván Duque al perderse como todos los avances que se lograron después del acuerdo con las FARC que desmovilizó a la gran mayoría de hombres que se mantenían en armas de esa guerrilla. Y hoy pues estamos barajando cartas frente al panorama de seguridad en el que particularmente siento que las cifras no les son favorables al gobierno. Ha habido algunas reducciones comparado con el año anterior, pero pues para haberse dado la pelea de mantener todas estas mesas de negociación abiertas y todo lo que ha pasado alrededor de Paz Total, vale la pena preguntarse si uno, ese apaciguamiento, que esto lo nombra así Jorge Mantilla, es sostenible, dice que no. Por otro lado, yo creo que el problema real es que muchos tenemos muchas dudas respecto de qué tanto realmente las mesas pueden llegar a concretar una salida negociada al conflicto. En esto, por ejemplo, Ariel Ávila ha dicho que si el gobierno no concreta, probablemente eso se va a diluir en el tiempo, van a llegar a un acuerdo que después el siguiente gobierno no va a poner en marcha. Y creo que esa es la otra gran crisis que queda de este año un poco, que es la crisis de seguridad, en la que yo creo que contrastando con la económica, esta es mucho más evidente en las cifras. ¿Cuáles serían los personajes principales de este año? Hablando no solamente dentro de asuntos gubernamentales, sino también dentro de asuntos, no sé si son supra, exa, hipo, meta gubernamentales, sea esto en la vida cultural colombiana o personajes que no tienen que ver con el gobierno, pero sí con el Estado, como por decir el fiscal Barbosa. No, pues yo creo que central desde el momento en que se posicionó ha sido el presidente.
lo hemos hablado muchas veces acá, y es que su capacidad de poner agenda, yo creo que su primer año de gobierno fue una cosa que nosotros hace mucho tiempo no vivíamos, como un presidente volcado a Twitter, un presidente volcado a poner una discusión distinta cada día, un presidente enfrentando algunos escándalos particularmente graves de su hijo Nicolás Petro y el de las chuzadas que involucró pues a Laura Sarabia, no directamente al presidente, pero creo que pues Petro ha sido central, ¿no? Es muy difícil, a diferencia de lo que teníamos en el gobierno Duque, hablar de Colombia sin hablar de Petro. Por otro lado, creo que Laura Sarabia ha sido un gran personaje del año porque logró volver justamente después de todo este escándalo a una posición que tiene un manejo de presupuesto como la Dirección de Prosperidad Social, pues que muy pocas entidades tienen, y que volvió a posicionarse como la mano derecha del presidente. Por otro lado, pues creo que no, que el fiscal Barbosa perdió protagonismo, que de hecho desde que Petro nombró su terna lo que hizo fue sacarlo anticipadamente de los focos públicos. Y por otro lado, creo que el empresariado colombiano ha empezado a tomar más relevancia alrededor del tema del acuerdo nacional y de estos pequeños pasos que se han dado alrededor de buscar algún consenso con el presidente después de que ha habido relaciones muy tensionantes. Yo también tendría que decir que de parte de los muchos cambios que hubo en el gabinete ministerial, creo que una ministra destacada ha sido Jennifer Mojica, que ha logrado algunas cosas respecto de los temas agrarios, y creo que Ricardo Bonilla, que ha mantenido la calma después de la gran agitación que provocó la salida de José Antonio Ocampo del ministerio, pues ha logrado que Hacienda, por ejemplo, mantenga el alza de los combustibles, que es una medida tremendamente impopular, sin que haya demasiada reticencia por parte de la sociedad, y salvo el chascarrillo de haber pagado 2 veces la nómina hace un mes, el ministerio en general ha tenido un buen comportamiento en cabeza de Bonilla. Pero si no se cuida con el pago de las nóminas, le va a tocar empezar a hacer otra reforma tributaria para cubrir ese hueco. Porque es que de verdad es mucha plata, es mucha plata lo que maneja, obviamente, el recurso público en pagos de nómina. Pero bueno, Daniela, muchísimas gracias. Quisiera despedirse con algo, algún tipo de apuesta, futurología, desafíos para 2024, propósitos que debiéramos hacer. Sí, yo creo que hay una gran incógnita respecto al liderazgo femenino. Santiago, vimos una disminución de la aparición de mujeres en política, tanto en las elecciones regionales como pues en las posiciones poderosas del Estado. Yo creo que en este momento, pues como ya lo dije, la única mujer que tiene una posición realmente relevante dentro del alto gobierno es Laura Sarabia, absolutamente desaparecida la vicepresidenta Francia Márquez, también dando una entrevista muy polémica, en cambio, que la puso un poco más de espaldas a Petro. Y pues nos queda, yo creo que no será el siguiente año, pero iremos resolviendo por el camino los que ya están pensando en 2026. Creo que en esa baraja la que encabeza esa lista es Claudia López. Bueno, Daniela, muchísimas gracias y muchísimas gracias de verdad siempre por su generosidad con nosotros. No tengo cómo retribuir el valor de sus análisis y de sus palabras, ni tampoco su generosidad con el tiempo. No tengo de verdad manera de hacerle justicia a eso, pero de verdad solo me queda darle infinitas gracias por todo este trabajo en Capital Político, que vamos a ver, como todavía no hay anuncios sobre Capital de parte de Carlos Fernando Galán, no sabemos si seguirá existiendo o no. Muchas gracias, Santiago, siempre por la invitación. Siempre ha sido un placer acompañarte en este espacio, y creo que particularmente este año hicimos un recorrido muy largo y muy interesante de todo lo que pasó en el año. Creo que terminamos un año con algún optimismo, y ojalá que el 2024 sea bueno para la mayoría de colombianos. Creo que finalmente los que nos dedicamos a esto, pues esperamos siempre que al país le vaya bien. De acuerdo, sí, total. Vamos a ver qué nos depara. ¿A comer o así a pedir deseos? Porque qué más. Sí, siempre quedan las uvas. Y cerramos nuestro episodio
de balance 2023 con algo de futurología, y para eso se encuentra con nosotros nuestro analista de riesgo favorito, Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, que tiene además su propio podcast. Ustedes lo pueden buscar en todas las plataformas de audio todos los miércoles, pero pues que hoy se encuentra otra vez aquí con su voz en Capital Político. Sergio, bienvenido a este que también es su podcast. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación una vez más. Santiago, muchísimas gracias. Felices fiestas, feliz Navidad a usted y a todos los oyentes. Antes de empezar el balance, quiero agradecerle a usted, a Capital Político, por tan generosamente abrirle las puertas a Colombia Risk Analysis y los micrófonos, bien se ha dicho, para compartir con ustedes este año pues, nuestras perspectivas. Creo que tenemos muchísimo que seguir aportando y agradezco mucho su amabilidad y su generosidad con nosotros. No, por favor, con mucho gusto. Hemos aprendido muchísimo siguiéndole los pasos a Colombia Risk Analysis, y bueno, por eso obviamente estamos muy contentos de tenerlos con nosotros acá. Bueno, hábleme de este año. ¿Cuál es su balance general? ¿Cuál es o cómo describiría usted el 2023? Empezó con muchísimo optimismo y muchísima expectativa sobre lo que el presidente podía hacer, y terminó siendo un año en donde se empezó a ver que el entusiasmo por el proyecto del cambio empezó a apagarse, y que eso redundó en unas derrotas electorales en las elecciones locales, en gran medida en las principales ciudades del país, pero luego ahora también hay una perspectiva negativa hacia la economía, y el gobierno de cierta forma ya no puede seguir aplicándola al espejo retrovisor, y ahora tiene que asumir las consecuencias de algunas de sus políticas. Y justamente en ese sentido, pues estamos viendo que aunque la confianza de los inversionistas internacionales en el gobierno mejoró, aunque la contradicción es que mejoró porque su perspectiva de que el gobierno sea exitoso empeoró. Entonces, en ese sentido, todavía pensamos que el gobierno del presidente Petro pues tiene un segundo aire para aplicar en 2024, pero no parece haber aprendido una lección de moderación o de reducir sus aspiraciones y sus pretensiones, y más bien, como algunos lo avisoran, pues lo que prevemos es que el gobierno insista nuevamente en su agenda de reformas sin cambios, y eso genere muchísima frustración tanto en el Congreso como con los inversionistas internacionales, que van a percibir un cambio de reglas bastante radical. Menos mal, hay un derecho constitucional que hace que la Corte sea una última barrera de contención ante algunas de las iniciativas del gobierno, pero también en el 2025 van a cambiar 4 de los 9 magistrados de la Corte Constitucional. Entonces, por ahora parece que hay confianza en el Banco de la República, en la Corte Constitucional, en el Congreso nunca ha habido confianza. Entonces, como nunca decepcionan a la hora de decepcionar, pues tampoco el escenario cambia, pero sí la pregunta es, digamos, si el gobierno se va a radicalizar. Eh, y eso creo que mantiene a muchos inversionistas en vilo sobre qué significa eso. Bueno, pero hay una cosa que nosotros hablábamos al comienzo del año pasado o a finales, perdón, a comienzos de este año o a finales del 2022, y era pues que finalmente el cambio, pues es decir, es un poco lo que la gente eligió, y se entiende obviamente que eso viene con ciertos traumatismos. ¿Qué cambia? Porque es que lo que siento es que como que la única forma de entenderlo entonces es la parálisis, y eso es lo que a mí me parece que es como que no tiene sentido. Claro, pero es que el asunto no es que la gente no quiera cambio, no es que la gente no quiera reformas, sino la gente quisiera algunas reformas que fueran más moderadas. Yo creo que si usted habla sobre el sistema de salud, mucha gente se queja de la atención, de que se demoran para las citas, pero la gran mayoría de los colombianos, según las encuestas, están satisfechos con su EPS, no quieren eliminarlas. Entonces, no es que no ameriten cambios, es que la gente no quiere hacer cambios radicales. Y el gobierno aún asume que, como ganó las elecciones, pues tiene un mandato popular de implementar sus reformas según estaban en su plan de gobierno, pero el mismo argumento se podría decir
sobre la voluntad popular que se expresó el 29 de octubre, que ahora la voluntad popular cambió y ahora el mandato del gobierno no es tan claro. Entonces, en ese sentido, pues yo no creo que la osificación del estado actual de las cosas es la mejor opción, pero tampoco es votar a la caneca y empezar de cero. Entonces, en ese sentido, al gobierno le cuesta mucho en su dualidad ideológica, en donde el gobierno es vida y todo lo demás es muerte, el gobierno es esperanza y todo lo demás es horror, el gobierno es paz y todo lo demás es terror, eh, en donde no hay lugar para un compromiso. Y yo pensaría que justamente eso es lo que los votantes quieren y ese tipo de balance va a ser uno que va a ser muy difícil de conseguir en el 2024. ¿Cuáles son los puntos álgidos de la economía? ¿Cuáles son los puntos pues, que hacen que las predicciones sean negativas para 2024? Pues el primero es la ejecución presupuestal del gobierno y esto sí es enteramente responsabilidad del Ejecutivo. No se están ejecutando los presupuestos de algunos ministerios. El más relevante es el Ministerio de Vivienda a través de los subsidios Mi Casa Ya, que como muchos han criticado, pues funcionan justamente para permitir que personas de bajos ingresos accedan a una vivienda propia, pero tanto el precio de los intereses que suben según lo que dice el Banco de la República, como una renuencia presunta del Ejecutivo de no girarle recursos a las grandes constructoras, pues alentizan eso y con eso, digamos, el sector de construcción que jalona una gran parte de la economía nacional, representa un monto significativo, pues se ha detenido. Eso para nombrar un ejemplo, pero en ejemplos de falta de ejecución presupuestal hay muchísimos que tienen mucho que ver con el gobierno que no quiere que los recursos sean destinados a privados, sino prefiere que los recursos sean destinados a pequeñas cooperativas y juntas de acción comunal, pero desafortunadamente tanto la ley 80 como las formas legales de hacer construcciones y licitaciones, pues promueven las economías de escala y los tamaños de las empresas para alcanzar esas economías de escala tienen que ser grandes, no pueden ser cooperativas ni pequeños campesinos, etcétera, como sí lo es la visión del gobierno. Entonces, eso ha generado un detenimiento importante. Yo también atribuiría la falta de ejecución a la alta rotación de miembros del gabinete, porque llega una persona nueva y no puede empezar a firmar cheques al otro día, sino tiene que como sentarse y empezar a mirar qué es lo que está pasando, cuáles son los programas, en algunos meterle su imprenta personal o esperar a tomar decisiones o no querer tomar decisiones porque puede haber una investigación de un ente de control, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pues alentiza los procesos de contratación pública y eso alentiza la ejecución del gasto. En ese sentido, yo diría que la primera. La segunda es las altas tasas de interés sí están haciendo que los empresarios piensen dos veces antes de entrar a hacer inversiones a riesgo, porque van a tener que ser responsables de pagar créditos bancarios a unos intereses que, pues simplemente cuando uno hace los números, hacen que los proyectos no sean rentables y no sean financieramente viables, a lo cual sería preferible simplemente colocar el dinero a producir en el sector financiero a unas altas tasas de interés por medio de CDTs y otros instrumentos. En tercer lugar, está la percepción de la inversión internacional, que si bien fue un año récord en inversión internacional en Colombia, una gran parte de la inversión internacional está destinada al sector de hidrocarburos y el sector extractivo, que es precisamente un sector que el gobierno quiere lentamente ir acabando, como lo planteó él mismo en la COP 28 la semana pasada en Dubái. Y entonces la perspectiva de inversión en este momento no es mala porque pues se están ejecutando los contratos que ya están en pie, pero no se están firmando nuevos contratos de exploración y producción, lo que hace también que la inversión para esos sectores pues baje bastante en ese sentido. Además de eso, dos cosas que a la inversión internacional le atraen de Colombia y de cualquier otra jurisdicción. Primero es la seguridad jurídica de que las normas no van a cambiar.
y eso es algo que nosotros hemos visto que el gobierno Petro intencionalmente hace, no solamente es el tema de la licitación de Thomas Gregg Sons, que muestra que claramente hay intereses del gobierno de interferir en los procesos licitatorios, según mencionan pues, los medios. Y segundo, que el gobierno quiere cambiar o renegociar partes críticas de licitaciones o tratados de libre comercio generalmente. Y eso pues cambia las condiciones sobre las cuales los tomadores de decisiones hicieron la decisión inicial de invertir en nuestro país. Y finalmente está la seguridad, que los inversionistas internacionales necesitan entornos seguros o prefieren invertir en entornos seguros a entornos riesgosos. Y esto no es solamente la industria extractiva, estoy hablando de la industria hotelera, el turismo, depende de que haya seguridad en la zona. Nadie quiere ir a pasar sus vacaciones en un lugar en donde se van a sentir inseguros o algo así. Y en ese sentido, pues tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas, los indicadores de Colombia en seguridad han empeorado en el último año. Bueno, hay un asunto con las tasas de interés y es que eso definitivamente no depende del gobierno, ¿no? Si algo el gobierno ha sido insistente en que por favor se bajen las tasas de interés y es la independencia del Banco de la República la que las mantiene precisamente tan altas. Es decir, eso es una cosa es decir, en términos de reglas del juego, hay unas que por seguir a la Fed o por la razón que sea, terminan como estrellándose unas cosas con otras, es lo que yo siento que está pasando ahí. Claro, y también hay que entender que la misión del Banco de la República es proteger la capacidad adquisitiva de la moneda. Y eso quiere decir impedir que la inflación o tratar de emplear medidas de política monetaria para que la inflación crezca desmedidamente. Hoy la inflación está empezando a receder, es decir, la inflación está bajando, pero tomó 7 meses de tasas con, o sea, son las tasas más altas que ha tenido Colombia en 25 años, pero haber mantenido las tasas altas es en parte lo que le está dando crédito a que la inflación empiece a bajar. Pero hubo medidas del gobierno que impulsaron la inflación, buenas o malas, yo no estoy diciendo que sean buenas o malas, por ejemplo, aumentar los precios de la gasolina. Eso aumenta la inflación porque todos los vehículos usan gasolina y si el gobierno dice, pero es que no le subimos al diésel, claro, eso afecta un porcentaje, pero lo que se llama la última milla en las cadenas de suministro, casi toda esa gasolina. Entonces, mal que bien, aumentar los precios de la gasolina sí ha generado un aumento en la inflación. Ahora que se está negociando el aumento del salario mínimo y los sindicatos están pidiendo 18% de aumento, teniendo en cuenta que el 60% de los colombianos están en la informalidad y de ese 40% restante que trabaja formalmente, cerca de la mitad recibe un salario mínimo, un aumento de 18% del salario mínimo no solamente encogería la porción de colombianos que están en la formalidad de empleo, sino que también empujaría, haría más inflación porque el salario mínimo es una media salarial muy importante en el país y eso empujaría los precios hacia arriba. Entonces, cuando el Banco de la República se va confrontado con esta decisión, pues no va a ser fácil bajar las tasas de interés, por más de que la Fed los haya mantenido estables, por más de que en este momento la inflación esté bajando, porque ellos también tienen que prever qué va a suceder a futuro con la economía. Entonces, en ese sentido, yo creo que ser miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, que por cierto van a tomar su decisión la semana entrante, pues es uno de los trabajos más difíciles de este momento. Para terminar, ¿cuál sería una medida que podría un poco atajar como estas predicciones? No tanto por parte de la gente, porque usualmente el llamado siempre es un poco el mismo, como ahorren, no usen tanto la tarjeta de crédito, pero, pero ¿qué podría hacerse que un poco aprovechara los indicadores buenos de inversión extranjera? Y empezar a un poco a solidificar puntos de la economía para evitar lo que podría ser un golpe duro en 2024. Pues mire, Colombia tiene que capitalizar sus ventajas y solo puede capitalizarlas en los momentos en donde estas están abiertas.
La continuidad de la guerra en Ucrania ha generado una presión sobre los precios de los fertilizantes y los precios de los alimentos a nivel global, y Colombia puede llegar a ser un productor de alimentos importante. Este año tenemos el fenómeno del Niño, pero eso tampoco implica que Colombia no pueda en el futuro ser un eventual productor de alimentos importantes. Uno de los principales obstáculos para hacer eso son tanto los minifundios como la falta de infraestructura y acceso al mercado, porque es que sacar un producto, por decirlo, de los llanos a la costa Caribe es prohibitivamente caro, que le quita toda la competencia toda la competitividad que pueda tener ese producto, o no genera un entorno amigable para eso. Entonces, en ese sentido, algunas de las ideas del gobierno de mejorar el acceso a la vía al llano, de hacer trenes, de conectar Colombia con Venezuela más, podrían ser súper útiles para ese fin. Pero al mismo tiempo, Colombia tiene que seguir produciendo gas, petróleo y carbón. Y tiene que producir no pocas cantidades de esto, porque corresponden a un gran porcentaje de nuestras exportaciones y a un gran porcentaje de los ingresos del gobierno. En ese sentido, es inteligente que el gobierno utilice esos recursos para financiar la transición energética agresiva que quiere hacer. Entonces, el gobierno, por razones ideológicas, continúa desaprovechando esa bonanza potencial, que también puede tener algún tipo de impulso, en medida por la guerra en el Medio Oriente, que genera una presión adicional en las cadenas de valor del mercado de petróleos, en el Medio Oriente especialmente. Entonces, en ese sentido, si el gobierno mejorara su ejecución, eh, renunciara a su política, que no lo va a hacer, de no tener nuevos contratos de exploración y de producción, si continuase su política de infraestructura en zonas rurales y vías terciarias, y si mantuviese unas reglas del juego estables y no cambiantes, pues Colombia podría capotear un poco la situación económica difícil que se va a venir el año entrante. Pero como usted puede escuchar por mi tono, no soy muy optimista al respecto. Me cogió desprevenido con lo de mi tono. Pues sí, 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 igual, bueno, hay que obviamente esperar y el año pues tendremos que vivirlo. Si por puras cosas tuviéramos el chance de seguir acá, obviamente antes de que haya pasado el año nos veremos, pero en cuanto haya pasado un año también para hacer el balance de finalmente cómo fue este embate de año bisiesto 2024. Sergio, muchísimas gracias, siempre muchísimas gracias y pues bueno, pendientes también de lo que vaya apareciendo y lo que vaya publicando Colombia Risk Analysis. Muchísimas gracias, Santiago. Les deseo a usted y a todos los oyentes una feliz Navidad, un feliz año, y espero que nos estemos hablando muy pronto. Bueno, hasta aquí este episodio de Capital Político, nuestro balance 2023, que es además el último episodio, no solamente del año, sino de Capital Político hasta nuevo aviso. Nosotros estamos pendientes, estamos grabando esto el 15 de diciembre, pero estamos pendientes de los anuncios que haga el alcalde electo Carlos Fernando Galán con respecto a las distintas entidades, y eso por supuesto incluye a Canal Capital y las decisiones que se tomen de si va a continuar no solamente este podcast y su formación original, sino Capital Sonoro. Pues obviamente hacen parte de esas cosas que estamos nosotros siguiendo, un poco comiéndonos las uñas. Quisiera aprovechar precisamente para primero darles las gracias a las personas que colaboraron con nosotros. Sé que se me van a olvidar nombres, pero quienes estuvieron recurrentemente en nuestros episodios ayudándonos con el análisis de temas complejos como Claudio Ospina, Daniela Garzón, Tatiana Duque, Laura Bonilla, a toda la gente de Justicia que nos colaboró siempre mucho, a Julián Hernández y a toda la organización Artemisas, a Mauricio Jaramillo Jacir, a Rafael Piñeros Ayala, a Margarita Cadavid, agradecerle a Nelly Luna en Perú, a Lula González en Argentina, que siempre fueron una ayuda para entender lo que estaba pasando en sus países. También agradecerle a Sergio Guzmán, a Juan Esteban Lewin, a Laura Blanco,
Agradecerle a Fernando Rojas infinitamente, que siempre nos ayudó con todos los temas de Bogotá. Darle las gracias a las instituciones de Bogotá que estuvieron pendientes y abiertas para darnos entrevistas, y agradecerle, por supuesto, a todos los otros panelistas, entrevistados y entrevistadas que nos ayudaron: a Andrés Vecino, a Jonathan García Ruiz, a Tatiana Andia, que nos ayudaron con toda la parte de reforma a la salud, a la Facultad de Ciencias Económicas de la Javeriana, que siempre estuvo pendiente, al Observatorio Fiscal, al hoy director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, que fue durante mucho tiempo nuestra fuente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad les agradecemos que nos hayan ayudado a configurar lo que ahora sirve como una memoria del acontecer político, una memoria de los sucesos más importantes y de las muchas perspectivas que a menudo en la eterna urgencia tendemos a olvidar. Muchísimas gracias, porque de no ser por ustedes, por sus voces, por su trabajo, nosotros no habríamos podido existir, o no seríamos un podcast que ha logrado reunir una audiencia creciente a lo largo de 3 años. Y a ustedes, a quienes son nuestra audiencia también, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber estado ahí, por ayudarnos a recomendar, ayudarnos a calificar, por comentarnos en redes, por hacernos correcciones, por hablarme por mensaje directo o por WhatsApp, por obviamente jalarnos las orejas cuando era necesario, y por también los elogios. Pues muchísimas gracias, de verdad. Nada de esto podría haberse hecho sin ustedes, y nada, nada de nada habría podido pasar sin el trabajo riguroso de todo Capital Sonoro. Muchísimas gracias a Pablo Convers, que fue nuestro primer periodista investigador, y también muchísimas gracias pues a todo el equipo, porque nada de lo que pasa en Capital Sonoro pudo haber sido hecho sin el trabajo arduo de nuestras productoras Carolina Pinzón y María Alejandra Cuestas, de nuestros periodistas Juan Pablo Conto y Nadia Orozco, y de nuestros editores Adriana Castellanos y Cian León Bernardo González, que es además quien está editando este episodio. Muchísimas gracias, y que sea esta la oportunidad para proponerle o pedirle a la administración entrante que conserve Capital Sonoro. No tenemos que ser nosotros los que estamos, nos encantaría. Nos parecería fantástico poder continuar con este trabajo, que consideramos un trabajo bien hecho, aumentando una oferta de contenidos que no solamente tiene este podcast. Tiene un podcast cultural llamado De Vital Importancia, un podcast de música llamado Nuestro Podcast de Música, un podcast testimonial de la población LGBTIQ llamado Respeto, un podcast noticioso que sale todos los días en la tarde, y también un video podcast llamado Ahora o Nunca, que tiene productos unitarios que hemos sabido crear para la coyuntura, como por ejemplo La Promesa Congelada, un especial para los 30 años de la Constitución Política, y el podcast de la serie Animalx, que fue además premiado como proyecto total en varias ocasiones, que se ganó si no estoy mal, el Com Kids, y que estuvo en las selecciones de premios de televisión pública. Y agradecemos mucho la oportunidad. Agradecer también infinitamente a Ana María Ruiz, gerente de Capital Sistema de Comunicación Pública, y a Gerson Parra, su director operativo, a todas las dependencias, a todas las personas que trabajaron con nosotros y con quienes tuvimos la oportunidad de crear vínculos. Muchísimas gracias. Creo que vale la pena continuar con este trabajo. Ojalá sea esa la decisión. Si no se hace con nosotros, no importa, porque lo que importa es que pueda el sistema de comunicación pública de Bogotá seguir ofreciéndole a la gente en Bogotá análisis político, podcasts que hablen sobre la situación de la ciudad, pero también sobre la situación de las distintas poblaciones, que tengan mucho por contar, que pueda hablarles de cultura, que pueda poner atención a lo que está pasando con la música en el distrito. Todo eso se puede hacer, y no tenemos que ser nosotros. Nos encantaría, pero nos parecería fantástico ver que este proyecto que supimos cimentar siga también adelante. Así que muchísimas gracias, y bueno, ya sabremos qué nos deparará el 2024.